Buenas noches compañeros, mi nombre es Jorge Miguel Álvarez Cruz y les voy a presentar mi informe final en esta presentación. El tema que yo elegí es el uso de base de datos para llevar el control del costo en la concesión APP Coatzacoalcos Villahermosa. Como introducción, yo pues inicié con mi investigación en lo que viene siendo las bases de datos. Entonces, las bases de datos son una herramienta poderosa, la cual te servirá para poder llevar ordenadamente el control de toda tu información. Si tienes una empresa pequeña o grande con el uso de las bases de datos, puedes ver el comportamiento de esta y con su análisis tomar decisiones acertadamente. Uno de mis objetivos es aplicar el uso de las bases de datos en la construcción y en específico en el control de proyecto, desde saber los montos contratados y todo lo que se ha ejecutado como obra. La metodología que usamos o que usé fue que esta investigación se realizó basada en la metodología documental y de campo. La documental se realiza apoyándose en fuentes documentales primarias y secundarias obtenidas a través de fuentes bibliográficas como libros, hemerografías, artículos o ensayos, revistas y periódicos o archivísticas, documentos de primera mano como cartas, oficios, curriculares, expedientes, etc. Campo. Se apoya en información y datos que provienen de entrevistas, cuestionarios, encuestas, observaciones, bitácoras y diarios de campo. Los documentos que obtuve al aplicar estas dos metodologías pues fueron las fuentes bibliográficas, una entrevista y una encuesta. Las fuentes bibliográficas las busqué a través de la web utilizando páginas confiables de información como por ejemplo Google Académico. El procedimiento que seguí fue elegir un problema, delimitarlo, recolectar información proveniente de fuentes confiables, indagar sobre los documentos recolectados y decidir objetivamente si esa información era la correcta. Extraer la información indispensable. De la misma manera, elaboré entrevistas dirigidas a las personas involucradas directamente en el problema utilizando una bitácora de investigación y por último, realicé una encuesta. El programa de trabajo utilizado es el siguiente. Este programa que empieza en mayo, que fue cuando empezamos este propedéutico, y termina en junio. O sea, en estas fechas, lo primero era delimitar el problema, los objetivos, plan de trabajo, selección y recopilación de información, marco teórico, análisis y abstracción de la información, bitácora de investigación de campo, planeación y aplicación de una entrevista, análisis de datos recabados, aplicación de una encuesta y análisis de resultados, y la integración y redacción de informe final, presentación multimedia y exposición de resultados. Mis resultados, como son temas muy extensos, me basé prioritariamente en lo que es la base de datos y también en lo que es el control de proyectos. Como antecedentes, en la historia de la base de datos, el término de base de datos fue escuchado por primera vez en un simposio celebrado en California en 1963. En una primera aproximación, se puede decir que una base de datos es un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. Desde el punto de vista informático, una base de datos es un sistema formado por un conjunto de datos almacenados en discos que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulen ese conjunto de datos. Por su parte, un sistema de gestión de bases de datos es un tipo de software muy específico dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que la utilizan.
a lo que es lo mismo una agrupación de programas que sirven para definir, construir y manipular una base de datos, permitiendo así almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada. Actualmente las bases de datos están teniendo un impacto decisivo sobre el creciente uso de las computadoras. Una historia breve de la administración de proyectos dice que la administración de proyectos en su forma moderna comenzó a afianzarse hace solo algunas décadas a partir de principios de los años 60 del siglo pasado. Las empresas y otras organizaciones comenzaron a observar las ventajas de organizar el trabajo en forma de proyecto. Esta perspectiva de organización centrada en proyectos evolucionó aún más cuando las organizaciones empezaron a entender la necesidad fundamental de que sus empleados se comuniquen y colaboren entre sí, al tiempo que integran su trabajo en diferentes departamentos, profesiones y, en algunos casos, industrias completas. ¿Qué es un sistema de bases de datos? Un sistema de base de datos es básicamente un sistema computarizado para guardar registros, es decir, es un sistema computarizado cuya finalidad general es almacenar información y permitir a los usuarios recuperar y actualizar esa información con bases en peticiones. La información en cuestión puede ser cualquier cosa que sea de importancia para el individuo u organización. En otras palabras, todo lo que sea necesario para auxiliarle en el proceso general de su administración. Una empresa podría ser un solo individuo con una pequeña base de datos personal, toda una corporación o un gran consorcio similar con una gran base de datos compartida, o todo lo que se ubique entre estas dos opciones. Aquí tenemos algunos ejemplos, como una compañía manufacturera, o un banco, un hospital, una universidad o un departamento gubernamental. Toda empresa necesariamente debe mantener una gran cantidad de datos acerca de su operación. Estos datos son los datos persistentes a los que nos referiremos a los que nos referimos antes. En forma característica, las empresas que acabamos de mencionar incluirían entre sus datos persistentes a los siguientes: datos de producción, datos contables, datos de pacientes, datos de estudiantes, datos de planeación. Datos y modelos de datos. Existe otra importante forma de pensar sobre lo que en realidad son los datos y las bases de datos. La palabra datos se deriva del vocablo latín para dar, por lo tanto, los datos en realidad son hechos dados, a partir de los cuales es posible inferir hechos adicionales. Un hecho dado corresponde a su vez a lo que en lógica se denomina proposición verdadera. Pero imagine una base de datos para un gran restaurante, con una existencia tal vez de miles de botellas y cambios muy frecuentes a dichas existencias. O piense en una tienda de licores, también con una gran existencia y una mayor rotación en la misma. Tal vez en estos casos sea más fácil apreciar las ventajas de un sistema de bases de datos sobre los métodos tradicionales basados en papel para llevar un registro. He aquí algunas ventajas. Compactación. No hay necesidad de archivos en papel voluminosos. Velocidad. La máquina puede recuperar y actualizar datos más rápidamente que un humano. Menos trabajo laborioso. Se puede eliminar gran parte del trabajo de llevar los archivos a mano. Las tareas mecánicas siempre las realizan mejor las máquinas. Actualidad. En el momento que la necesitemos, tendremos a nuestra disposición información precisa y actualizada. Conclusiones y recomendaciones. Desde los años 60 existe el término base de datos,
Estas herramientas ayudan a los usuarios a ordenar de manera relacionada un gran conjunto de datos y administrar dicha información. Mi intención es aplicar bases de datos al control de proyecto. Deriva de gran volumen de información que se genera y toda ella está relacionada entre sí. Una de mis recomendaciones es investigar más sobre el control de proyecto y los diferentes softwares que existen. Una de mis propuestas es utilizando Excel. Anexos. La realización de la entrevista. Aquí pues podemos observar lo que vienen siendo las preguntas y las respuestas que hice en la entrevista con la empresa APP Coatzacoalcos Villahermosa. Es una asociación pública privada del tramo carretero Coatzacoalcos Villahermosa. ¿Cuál es el objetivo de esta empresa? Realizar trabajos de conservación en todo el tramo carretero por un tiempo determinado. ¿Cuáles son las actividades que se realizan? Las actividades de conservación son muy variadas. Estas se clasifican por estándares de desempeño. ¿Quién es su cliente? Es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Cómo satisfacen a su cliente? Cumpliendo con lo solicitado en el contrato y satisfaciendo cada actividad por cada estándar de ¿Cómo llevan actualmente el control de su proyecto? El control lo realizan por medio de reportes. Estos están hechos por nuestro personal de campo. En ellos detallan las actividades, el volumen, el lugar y cada actividad tiene un precio unitario. ¿Cómo dividen su trabajo? Está dividido por el área administrativa y el área de ingeniería. En el área de ingeniería tenemos personal técnico y personal de campo. ¿Qué información maneja? La información que manejamos actualmente viene de los reportes utilizados por los supervisores, realizados por los supervisores de campo y el seguimiento que ellos llevan a cabo de sus respectivos tramos. ¿Qué información necesitan? Lo que ocupamos es llevar un concentrado ordenado de todos esos reportes, relacionarlo con su precio unitario y a las empresas, cómo desean que se les entregue el producto final. El reporte que necesitamos es algo que nos muestre el avance presupuestal claro y para la realización de la encuesta utilicé una herramienta de Google, la cual compartí desde mi blog para que las personas que pudieran acceder a mi blog pudieran acceder a esta encuesta. Y estos son los resultados. La primera pregunta dice, ¿ha utilizado alguna vez una base de datos? Y aquí vemos una clara diferencia, el 50% dice que sí y el otro 50% dice que no. ¿Qué nivel de conocimiento considera que tiene en el uso de la herramienta Excel? Como primera opción, bajo, el 20% considera que tiene un conocimiento bajo del Excel, en medio el 50%, alto el 10% y el 20% de los encuestados considera que tiene un nivel experto. ¿Cree usted que utiliza Excel de la manera más eficiente? El 30% dice que sí y el 70% dice que no. ¿Sabe qué es el control de proyecto? El 40% dice que no y el 60% dice que sí. En la pregunta número 5, ¿le gustaría capacitarse sobre el uso de herramientas que faciliten hacer su trabajo de manera más rápida y sistematizada? El 10% dijo que no y es claro que el 90% pues, quiere hacer su trabajo más rápido y eficientemente. A la pregunta 6, ¿le gustaría llevar un verdadero control de los datos que genera? Un absoluto sí. ¿Sabe qué son tablas dinámicas? El 40% dice que no y el 60% dijo que sí. ¿Sabe qué es Power Pivot? El 40% dijo que sí y el 60% dijo que no. ¿Le gustaría aprender el uso de tablas relacionadas? El 20% dice que no y el 80% dice que sí. ¿Le gustaría aprender sobre la estructuración de una base de datos relacionada? El 10% dijo que no y sin embargo el 90% dijo que sí. Bueno, pues
pues esta ha sido mi presentación de mi reporte final, de mi informe final. Para mí ha sido un placer haber estado en este propedéutico. Les agradezco a nuestra maestra, la licenciada Betsúa, y a todos mis compañeros. Gracias, porque yo también, viendo su trabajo, viendo cómo ustedes lo desarrollan, ha sido muy inspirador para mí, para hacerlo mejor, para ir detallando cada error que yo he tenido, y les agradezco a todos. Éxito y mucha suerte, y me despido. Mi nombre es Jorge Miguel Álvarez Cruz y esta fue mi presentación. Hasta luego.